¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy voy a explicar cómo hago yo para cuando voy a hacer trasplante. En este caso voy a trasplantar 2 plantas de calabacín que tengo aquí. ¿Cómo hago yo para trasplantarla? Y sobre todo para mejorar lo que es la tierra, el sustrato, y me crezcan mejor y sean más productivas. Estoy viendo que el sustrato que tenía, que ya lo había usado en otras ocasiones, está muy compactado y seguramente estará degradado con el uso, con el riego, pues va perdiendo lo que es nutrientes. Entonces lo que voy a hacer es mejorar el sustrato para que las plantas de calabacín me sean más productivas y obtener así mejores resultados. Lo primero que vamos a hacer, como la voy a trasplantar una a esta maceta, pues lo que voy a hacer es quitar la mayor parte de la tierra. Bien, ya tengo aquí casi vacía lo que es la maceta esta de aquí, con la tierra ya con pocos nutrientes. Aquí tengo lo que es un sustrato nuevo, que viene enriquecido con un 5% de compost y abono ecológico NPK. La proporción, lo que voy a hacer es poner este sustrato que está enriquecido, pues, y mezclarlo con el otro, sobre un 30% más o menos de sustrato nuevo con sustrato viejo. Vamos mezclando. También podemos añadir lo que es compost, si tenemos hecho compost al sustrato, para ir preparando bien la maceta y que tenga bastantes nutrientes. Bien, una vez mezclada esta parte, le pongo más sustrato viejo. Vamos llenando. Bueno, y ahora cogemos sustrato del nuevo y ponemos como un 30% de lo que acabamos de echar. Removemos la mezcla, lo mezclamos bien con el sustrato viejo. Bien, voy a añadirle un aporte extra de lo que es humus de lombriz. Así, y también un poco de compost del que yo tengo preparado. Y así mezclamos.
ya tenemos lo que es preparada una maceta. Ahora solo falta trasplantar aquí una de mis calabacines. Regamos primero, humedecemos la tierra primero. Y cogemos un plantín. Y trasplantamos ya nuestro primer calabacín. Presionamos bien la tierra para que no queden huecos de aire. Y vamos a ver qué tal va creciendo. Vamos a por la siguiente. Bien, aquí tenemos la segunda maceta para el segundo plantín. Le añadimos como un 30% a lo que tenemos ahí de sustrato nuevo. Mezclamos. Removemos bien. Y ahora añadimos un poco más de sustrato viejo. Los tocones estos los podemos deshacer con la mano y quitar las raíces grandes. Y mezclamos sustrato nuevo. Vamos a coger un poco de compost que tengo preparado. Lo mezclamos también. Y de humo de lombriz, que nos dará un aporte extra a nuestras plantas. Y ahora a trasplantar el segundo plantín. Primero remojamos la tierra. Sacamos la planta de la macetita, en este caso un vaso, reciclamos los vasos aquí y todo, y plantamos ahí, presionando bien para sacar el aire. Por último, un riego. Pues ya, amigos, lo tenemos. Tenemos ya trasplantadas las dos plantas de calabacín. Es de esta manera como yo enriquezco lo que es la tierra, una tierra ya usada y deteriorada. Como le añado lo que son los nutrientes. Un 30% de tierra o sustrato que está enriquecido con compost y un abono orgánico.
Si solo tuviéramos el compost que nosotros hacemos, pues le añadiría como un 30% también. Lo que es un 30% de compost con el sustrato de la maceta. Han pasado 15 días y mirad cómo está ya la planta de calabacín. Ya han crecido bastante. La otra planta de calabacín también ha crecido bastante bien. Bien amigos, por hoy nada más. Hasta un próximo vídeo. Dale like y chao.